Buenas tardes, de nuevo por aquí estamos con un tema de circuitos. Estos son los temas a tratar. Eh, Miramos entonces definiciones y parámetros de un circuito, valor medio y eficaz, intensidad de corriente y tensión sinusoidales, números complejos, impedancia compleja, notación fasorial, circuito serie paralelo, potencia eléctrica y factor de potencia, resonancia serie y paralelo, análisis de circuitos por el método de corrientes y de malla. Ahí vemos en letra más pequeña los temas que corresponden a cada título. Seguimos acá con análisis de un circuito por el método de las tensiones en los nudos. Teoremas como el de Thevenin y Norton, otros teoremas de circuitos, autoinducción e inducción mutua, tema de transformadores y sistemas polifásicos. Entonces enseguida vamos a meternos en el tema. Aquí tenemos que el sistema MKSA corresponde a metro, kilogramo, segundo, amperio en el Sistema Internacional de Unidades, SI. Entonces nos vamos metiendo en el tema de cargas, ley de Coulomb. Entre dos cargas puntuales hay una fuerza de atracción cuando son de diferente carga y una de repulsión cuando las cargas son iguales. Está dada por esa fórmula donde K sub 0 es una constante de proporcionalidad. Estas son las cargas Q y Q' dadas en coulombs y R es la distancia que separa esas dos cargas en metros. La carga de un electrón o de un protón está dada por este valor, señalada en coulomb, ¿sí? Y un coulomb corresponde a este número de electrones que es la carga asociada. Esa constante K sub 0 está dada por este otro valor. Y igualmente equivale a esto dado en newtons por metro cuadrado sobre coulombio al cuadrado. Dice que en el vacío o en el espacio libre. Y bueno, la constante de proporcionalidad K sub 0. Epsilon 0, ¿sí? Despejándola de esta igualdad nos da este valor, ¿sí? Y se le llama a ese epsilon, se le llama la permeabilidad del vacío. Para otros medios es epsilon, donde aquí tenemos una constante K por ese epsilon 0, donde esa constante es la dieléctrica relativa o capacitiva inductiva específica para un medio específico. Y ese epsilon es la permeabilidad o constante dieléctrica absoluta del medio que se está estudiando. Diferencia de potencial es el voltaje, ¿no? Entre dos puntos de un campo eléctrico. Bueno, aquí especifican que es el trabajo necesario para mover la unidad de carga eléctrica positiva de un punto a otro en contra o a favor de las fuerzas de campo. Bueno, pura física. Entonces,
trabajo y el valor de la carga dada en coulombs. Entonces entre esos dos puntos hay una diferencia de potencial. La fuerza electromotriz se mide en esa diferencia de potencial. Más definiciones. Aquí tenemos corriente eléctrica en un conductor, todo cuerpo con electrones libres, ¿sí? Conductor capaz de moverse en la red cristalina de ese material. Las causas de esto es la aplicación de una diferencia de potencial que acabamos de ver. Entonces, la corriente medida en amperios es la variación de carga por la unidad de tiempo. Un amperio es un coulomb, ¿sí? Por segundo. Eso es un amperio. Esto por convenio, ¿no? Se asume que el sentido positivo de la corriente es opuesto al movimiento de electrones, ¿sí? Entonces aquí se señala con estas pequeñas figuras del terminal negativo al positivo. Listo. Potencia. Potencia está dado, bueno, aquí lo hacen en función del tiempo. Es el valor del voltaje en función del tiempo por la corriente en función del tiempo. Potencia V por I. Dada en vatios, ¿sí? Entonces aquí se hacen los despejes para poderla representar en función de voltaje, V voltaje al cuadrado sobre R, o en función de la corriente, I cuadrado por R, en función de la corriente. Una potencia positiva, la fuente da energía, y una potencia negativa es cuando esa fuente la recibe. La potencia es una función periódica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una función periódica de la potencia PT, ¿sí? Ya dijimos la potencia en función del tiempo. Entonces podemos hallar la potencia media, que bueno, esta ecuación ya la conocemos, se señala así la potencia media, 1 sobre el periodo y la integral definida entre 0 y t de esa potencia de t, la integral. Bueno, aquí se dice, ¿no? Periodo. Listo. Por aquí seguimos. Bueno, aquí seguimos el tema de potencias. Esta es la potencia media. Bueno, aquí es un repaso del área bajo la curva, la ecuación que vimos antes. Es un pequeño apunte aquí de donde sale la potencia media. Energía o trabajo. La potencia está dada en el trabajo sobre tiempo. Bueno, se señaló esta T de esta manera para no confundirla con periodo. Entonces, trabajo dado en julios es igual a potencia por tiempo. Es un simple despeje, ¿no? Aquí hay más despejes. Potencia dado en derivadas, la variación del trabajo por el tiempo. Y bueno, esta otra igualdad, carga, voltaje, trabajo. Esta otra ecuación que involucra una integral, trabajo está dado por esta integral definida entre 0 y t tiempo, y esta es la curva o la función de potencia en función del tiempo, ¿sí?
Listo. Resistencia. La resistencia donde se involucra voltaje y corriente en funciones del tiempo. Entonces, haciendo esta operación, tenemos el valor de la resistencia. Listo. Y bueno, aquí una pequeña anotación que cuando se señalen en mayúsculas serán valores constantes y en minúscula variarán con el tiempo. Por ejemplo, esta aquí se señala en minúscula, la B varía con el tiempo y la corriente varía con el tiempo. Este es el circuito representativo. No, este no es el circuito representativo. Aquí nos metimos en otro tema de la autoinducción, una bobina por la cual se hace pasar o circular una corriente IT y en función del tiempo. Listo, entonces para ver otro tema. Sí, vimos el circuito anterior. Sí, una corriente que circula por una bobina. Entonces la correspondiente ecuación dice, bueno, esta corriente que está en función del tiempo varía el flujo magnético que experimenta los mismos cambios y esto origina una fuerza electromotriz o voltaje que se opone a esa variación. ¿Sí? Entonces, es una fuerza electromotriz inducida, Bt, que es directamente proporcional a la variación de la corriente. ¿Sí? Entonces, dado o más bien esta igualdad describe lo que anteriormente se menciona, ¿no? Entonces, voltaje que se da en esa bobina es el valor inductivo por la variación de esa corriente en el tiempo. Es más fácil explicarlo así. Y despejando la corriente, pues nos da esta igualdad, ¿sí? Donde hay involucra esta integral y es lógico al despejar esto, ¿no? Este es el coeficiente de autoinducción, el valor de la bobina dada en henrios, vean. Henrios. ¿Sí? Entonces, este valor de bobina se da en voltios por segundo sobre amperios. ¿Sí? Al despejar bobina, voltios por segundo sobre amperio. Henry. Listo. Bueno, y explican que un henrio se da si se aplica un voltio durante un segundo y esto genera un amperio. Eso es un henrio. Capacidad, que hablamos de los condensadores, ¿no? Capacidad está dada, bueno, decíamos que la capacidad está dada en faradios, es este valor, ¿sí? Y la carga QT dada en colombios está medida en función del tiempo. Es la cantidad de carga acumulada y es directamente proporcional al voltaje. Bueno, aquí lo dice la ecuación. Entre los bornes del condensador. Este es el condensador. Entonces aquí más despejes, donde la corriente está dada por la variación de carga en el tiempo y la variación de carga se hace esta igualdad, se reemplaza. Después se despeja Bt y nos da esta otra expresión donde involucra el valor del condensador y la corriente. El valor del condensador se da en faradios y dice que un faradio es un colombio sobre un voltio, también dado en un amperio por segundo sobre un voltio. Entonces explican esta igualdad diciendo
Cuando un condensador almacena un culombio con un voltio en sus terminales, entonces se da una capacidad de un faradio. Listo. Tenemos las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff dice que la sumatoria, este es un nudo o un nodo, ¿sí? Un punto de conexión eh, de varias terminales, o un punto donde llegan varias conexiones, varios circuitos. Entonces entran y salen corrientes. Entonces dice que la sumatoria de corrientes que entran y salen es igual a la sumatoria. Bueno, la sumatoria de corrientes que entran a ese nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen del mismo, ¿sí? Un nodo, por ejemplo, este es un nodo, ¿sí? Aquí entra una corriente, igual sale otra corriente. Entonces es un nodo sencillo, digamos que dos vías, ¿sí? Hay circuitos donde hay más ramas, entonces es esta figura donde se contemplan una, dos, tres, cuatro, cinco ramas. Aquí en este nodo solo hay una y dos. Listo. Bueno, este circuito sirve para la otra ley de Kirchhoff, que dice: en un circuito cerrado la sumatoria de las FEMS, o sea de los voltajes, es igual a la sumatoria de las caídas de tensión en todos los elementos y puntos pasivos, como resistencias, inductancias, condensadores. Entonces, la sumatoria de las FEMS, de los voltajes, por ejemplo este voltaje y este otro voltaje, su suma es igual a las caídas que se suceden de voltaje en resistencia y en otros elementos, como este que es un inductivo, y si hubiera un condensador también. Esa es la otra ley. Bueno, resistencias. Cuando hay un conjunto de resistencias eh, en paralelo, ¿sí? La, la resistencia total está dada, mejor dicho, cumplen esta igualdad. Y al despejar, la resistencia total equivalente es el inverso de la suma de los inversos. Bueno, aquí al despejar uno, nos daremos cuenta que es el inverso de la suma de los inversos de cada resistencia, ¿sí? Eso para un arreglo en paralelo.